Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy les voy a presentar eh, otra sesión de contenido acerca o referida a lo que hemos llamado cómo construir un API Server, una serie de videos, ya ustedes saben, disponibles en nuestro canal. Y hoy vamos a ver el último video que está relacionado con los métodos del API. Habíamos visto anteriormente el método GET y método POST de una serie de endpoints de la API, y hoy vamos a ver los últimos dos, que son el patch y el delete, o sea, cómo modificar un registro y cómo eliminar un registro de nuestra base de datos a través del API. Entonces ya mismo voy a compartir la documentación. Como siempre, vamos a usar Postman como nuestro cliente de acceso al API. Bueno, mi editor de desarrollo, que es Visual Code. Y vamos a ver también un poco la documentación que está en el proyecto que llamé API Server, que también lo publico cuando publico los videos, de manera que entonces todo esto es lo que vamos a utilizar el día de hoy para esta presentación. Bueno, decía que lo que voy a utilizar es, lo que voy a hacer es, voy a mostrarles el método patch y el método delete. Un API HTTP, un API REST, por lo general tiene esos cuatro métodos para seguir el famoso paradigma CRUD, create, reads, update and delete. Para get, para read es el get, para el update es el patch o put. Usamos aquí el patch en lugar del put, porque la diferencia entre el patch y el put es que el patch no necesita que todos los campos pasen en el body del request hacia el API, sino solo los que se van a modificar y los mandatorios para encontrar un registro. Post va a ser es lo que ya expliqué y usamos para hacer write o escribir en la base de datos. Y bueno, y delete es para eliminar, ¿no? Entonces ahí tenemos los cuatro métodos que están normalmente disponibles en un API HTTP REST. Ok, vamos a ver entonces el método patch. Les voy a pedir que vayan hacia los videos anteriores y vean todas las instrucciones o las partes de código que cuidan la consistencia, etcétera, etcétera. Aquí lo voy a pasar medio rápido para que, o sea, no lo voy a volver a explicar, eso digo. En todo caso, si tienen dudas, vayan a videos anteriores. Bueno, y vamos directamente entonces al método patch. El método patch, decía, es para modificar un registro. Si voy a la documentación del API, que también está ya completa, aquí tienen los endpoints que que ofrece el API, como ver los devices, es decir, a través del endpoint o el URL API v1 devices, método get, son los disponibles, cómo ver las interfaces de un dispositivo determinado, alguno de los que está aquí, que son dos, Catalyst 3700 y Catalyst 2900. Este endpoint tiene los cuatro métodos, get, post, patch y delete, y aquí están las exigencias que tiene cada uno de los verbos o métodos, que exige el post, que exige el patch y que exige el delete. Recordando siempre que hay cuatro campos que son mandatorios. Esto es según ha sido creado el modelo, o sea, la estructura de datos. El dispositivo, me estoy refiriendo a la tabla de interfaces, ¿no? El dispositivo, el tipo de interfaz, el slot y el port. Son unívocos, para que un registro se diferencie de otro. ¿Por qué no aparece el dispositivo? ¿Por qué no es mandatorio mandar el dispositivo en el body? Porque el dispositivo va en la URL, entonces lo tomamos directamente de ahí, ¿sí?
Esos 4 son los mandatorios: dispositivo, tipo, slot y port, y luego los otros 2 no son mandatorios, excepto para el POST, porque el POST es el que crea un registro, lo necesitamos, todos los campos, ¿sí? Para el patch, solo aquel que se vaya a modificar, uno o ambos, y para el delete, solo los que forman parte del key, o sea, de la clave para encontrar un registro, que son divide, type, slot y port. ¿Mm? Aquí entonces está especificado esto. El endpoint status de una interfaz, que se debe componer de esta manera, no tiene solamente el método get. Y acá hay un método nuevo que he creado, que es para verificar el estado de funcionamiento del API. ¿Sí? Bueno, aquí a propósito veo que acá hay un error, ahora lo voy a corregir, ¿sí? Pero ya van a ver dónde está. Vamos al código y, bueno, también me gustaría antes, o necesito explicarles lo siguiente. En el setting, donde está el seteo del proyecto, aquí he definido o he cambiado 2 variables, uno que es el app en slash false, a mano false, estaba en true, default es en true. ¿Esto qué significa? Significa que cuando se escribe una URL no es necesario agregarle la barra al final, slash. Porque si no, por default, es necesario agregárselo, y si se lo agregamos, lo tenemos que definir en todos los lugares que sea necesario definirlo, ¿no? Por ejemplo, en donde están los patrones de las URLs, tiene que estar todo terminado con la barra, y obviamente cuando en el cliente o en la aplicación que se utilice para referirse al API, le vamos a tener que agregar la barra aquí al final, cosa que no es necesario hacer ahora porque he modificado la configuración del proyecto en el archivo settings, up en / false. El otro valor que quería comentarles, en realidad 2, uno es el debug. Cuando el proyecto termina de ser construido, entonces lo sacamos del modo debug y lo ponemos en debug false, para que los mensajes que devuelve digamos, el código cuando funcionan, los mensajes sean más escuetos, sobre todo cuando hay un error, y sean más entendibles por el usuario final, ¿no? Por ejemplo, fíjense si yo, por ejemplo, me voy a referir a un endpoint. Vamos a ver los dispositivos que están, que forman parte de la estructura de datos actual. Acá hay 2, ¿sí? Esta es la salida del API. Hay 2 dispositivos, 2 objetos JSON en una lista, para que pueda ser iterada esta salida, recorrida con un ciclo, depende del lenguaje de programación que utilicen. Y estos son los 2 dispositivos que están siendo utilizados, ¿no? Vemos que el endpoint, tal cual dice la documentación que les mostraba antes, es devices. Pero si yo me equivocara y me pasara de largo con una S, entonces acá aparece un mensaje en HTML diciendo que no existe ese recurso que estoy tratando de utilizar. Bueno, fíjense qué pasa si saco el modo de debug, de false, lo pongo en true, ¿sí? Volvemos a ejecutar el servidor. Siempre tengan en cuenta que el servidor se tiene que estar ejecutando, el servidor HTTP. Si vuelvo a ejecutar, entonces ahora el mismo caso, el mismo comando, con el endpoint incorrecto, aparece aquí, bueno, un mensaje que un desarrollador lo entiende, un usuario, digamos, un usuario de APIs no necesita tener que entenderlo, por lo tanto eso complica la existencia. Lo sacamos y lo ponemos en el modo que corresponde, modo false, a esta altura del partido. ¿Sí? Ven que el servidor acá se dejó de ejecutar. Por lo tanto, lo volvemos a ejecutar como corresponde. El otro valor es el allowed host. Este es un valor que
Si bien es un tema de desarrollos, vale la pena mencionarlo. Y esto es una lista porque puede producir errores por ahí. Esta es una lista de las formas en que me puedo referir al servidor o al API server. Fíjense que acá estoy llamándolo localhost, pero también lo podría llamar con la dirección conocida. La loopback indica el proceso TCP/IP en todo host, universalmente aceptada, 127.0.0.1, ¿sí? Si lo ejecuto, digamos, también funciona, el mismo error, ¿sí? Si corrijo la URL, los resultados son los correctos, así que yo puedo de varias maneras referirme al servidor o al API server. Ok, si no está el asterisco, que quiere decir cualquiera, yo debería definir exactamente cuáles son en una lista de tipo string, tendría que decirle 001 o localhost, ¿sí? O luego la dirección, cuando la aplicación quede operativa, hacer una dirección IP válida, resuelta por DNS o no, es decir, en cuyo caso era el nombre del DNS. Y para evitar todo esto, mientras estoy desarrollando, lo que hago es pongo el asterisco, que quiere decir que, bueno, lo puedo llamar de cualquier manera. ¿Sí? Como ven aquí, si el debug está en false, entonces me obliga a poner algún valor aquí porque asume que ya está la aplicación en producción. Por eso aquí tuve que agregar, le agregué el asterisco porque esta variable allowed host viene empty por definición. ¿Sí? Esas cosas quería contarles acerca de el setting de la aplicación. Ahora, de nuestro proyecto. Lo vuelvo a ejecutar y voy sí al views, ¿sí? Y vamos entonces a ver el método patch. El método patch decía el que voy a utilizar para hacer la modificación de un registro. Veamos entonces en nuestra documentación, e insisto con esto, ¿qué requiere el patch? Requiere que se escriba un body, y en el body debo escribir el tipo de interfaz que quiero modificar, giga o fast, el slot 0 o 1, la dirección IP y el estatus, up o down. Bien. En el código, entonces, perdón, en la aplicación que utilice el API, entonces vamos a ejecutar el endpoint que me liste las interfaces para el dispositivo 3700. Este es el URL que debo escribir para ejecutar entonces ese endpoint para listar las interfaces. ¿Sí? Ejecuto. No hay registro catalyst, mal escrito, ¿sí? Catalyst 3700, y ahora sí, ¿sí? El API me devuelve cuáles son en objetos JSON, cada uno de las interfaces es un JSON, todo dentro de una lista, siempre, la respuesta del API, para que nuevamente la respuesta puede ser iterada o recorrida por una estructura afín según el lenguaje que utilizan. ¿Sí? Entonces aquí tengo los registros que forman parte de las interfaces de este equipamiento. Veo el nombre, veo el slot, el port, veo la dirección IP, ¿sí? Y eso está. Bueno, vamos acá, por ejemplo, a cambiar algunos datos y van a ver cómo se utiliza el método patch. O vamos a ver cómo se utiliza el método patch. Para escribir un patch, es decir, la modificación de un registro, lo que hay que hacer es lo siguiente. Bueno, aquí van a ver una serie de elementos que tienen que ver con el chequeo de integridad de los datos que están viniendo en el body. Eso es Python, repásenlo en todo caso del video anterior, que es donde expliqué el método post, pero lo que hago es verificar lo que viene en el body
y luego compararlo con lo que yo espero. O sea, lo que espero, que es estos key en el JSON, que está viniendo del body, y luego los que vienen del body, ¿sí? Y aquí hago la comparación, y entonces, bueno, tiene que ser satisfactorio ese chequeo, si no, lo que está diciéndome esto es que estoy cometiendo un error de body. Por ejemplo, si yo acá escribiera address con una sola S, entonces esto no sería correcto en el body para, digamos, cualquiera de los métodos. Simplemente voy a... no, para el método patch. Se dan cuenta, ¿no? El método get no utiliza body, entonces acá puedo escribir cualquier cosa, ¿sí? Los que utilizan body son patch o post, perdón. Entonces decía en el patch, si yo escribo algo mal, lo que me va a decir en un mensaje que el body está incorrecto, bad keys, y deberían ser type, slot, port, IP. Esto es lo que está viniendo, ¿no? No lo que debe ser, lo que debería ser. Esto es lo que está viniendo. IP address, lo que debería ser es lo que está en la documentación, y aquí agrego la S, que es la que me faltaba. Entonces a eso me refería con chequeo de integridad respecto de lo que espero contra lo que está yendo. Bueno, volviendo al código, entonces eso es lo que hago en la primera parte de la definición. Aquí hay algo, digamos, a considerar en el método patch. El método patch no me exige que todos los campos viajen en el body, porque así es por definición el método patch. Solo es necesario que vayan los mandatorios para ubicar el registro y el campo que voy a modificar. Entonces los mandatorios son siempre en interfaces, dispositivo, el tipo de interfaz, el slot y el port. Eso es mandatorio para poder ubicar el registro. Recuerde que los registros están disponibles en el panel de administración, en este caso la tabla de interfaces. Estas son las tablas que tenemos definidas. La tabla de interfaces, el equipo, el tipo de interfaz, el slot port, la dirección IP, si tuviera, y el estado de la misma, ¿no? Aquí pueden ver las interfaces para todos para cada uno de los equipos. El equipo o el dispositivo, la interfaz, el slot y el port forman lo que se llama la key del registro. Debe ser único porque indica o diferencia un registro del otro. Bueno, entonces los mandatorios son, repito, dispositivo, type, slot y port en la tabla de interfaces. Luego hay dos, que son la dirección IP y el estatus, que no son mandatorios. Solo debe ir el que se va a modificar, o sea, uno o ambos. ¿Sí? Ninguno no tiene sentido porque no estaría haciendo ninguna modificación. Entonces, como puede ser que uno viaje o viajen ambos, debo chequear esa condición. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que voy a hacer es, con Python, verificar que, es decir, voy a poner en una variable, que le llamo terminadas con _b, una variable que es IP address y status, las otras. Lo que voy a hacer es asignar lo que viene del body, ¿sí? Siempre y cuando en el body haya un valor válido, es decir, distinto de nulo. Si existe eso, entonces a la variable le asigno lo que viene en el body, de lo contrario le pongo un valor false. Eso es lo que hago en Python para saber si algo está viniendo en el campo IP address o en el campus status. Verificar que viene algo válido, distinto de null. Si es así, entonces guardo en la variable ese valor, de lo contrario pongo el valor false. Luego viene el momento de ubicar el registro para modificarlo. En un try, y ya van a ver por qué, un try except, lo que hago es ejecuto la instrucción, que es la clave, que es la que ubica el registro para su modificación.
Esto es, en una variable objeto, guardo el resultado de la búsqueda en la tabla, tabla interfaces, método object, método submétodo get, para encontrar el registro, y las claves para ubicar el registro. Las mandatorias, device, los campos mandatorios, device, tipo, slot y port. De dónde, repito, de dónde vienen estos datos del body, ¿sí? Excepto device, que viene de la URL. Ok, una vez que encontré el registro, lo que hago es el campo IPv4 address o IPv4 address, el campo dirección IP del registro, asignarle lo que está en la variable, siempre y cuando en esa variable haya un elemento, un valor válido, es decir, distinto de false. Recuerden que si no había nada anteriormente le asigné false. Esto es Python. Esto se hace con Python. Repito, asignarle el valor que está en la variable, si el valor que está en la variable es distinto de false, si no, deja el mismo que tiene el campo, es decir, no modifiques ese valor. Bueno, lo mismo para el atributo o el campo status. Una vez que hice las modificaciones, hago el save del objeto y mando un mensaje que se ha modificado ese registro. Si el registro no existiera aquí en la búsqueda, entonces se lanza una excepción por registro no existente, en este caso interfaz no existente, porque es de la clase barra tabla interfaz, y lo que me va a decir es que el registro o la interfaz no existe. Entonces esta es la manera, esta es la lógica con cómo se manejan, acerca de cómo se maneja Django, la actualización de un registro en una tabla en la base de datos. En este caso la base de datos que usamos nosotros, que es una base de datos SQLite. Bueno, vamos a probar esto entonces. Dado, o nuevamente en nuestra API, vamos a ver, perdón, vamos a hacer un get y vamos a ver qué registros tenemos. Y tenemos los 4 registros, interfaces giga, todas, o sea, 00, 01, 10 y 11. ¿Sí? Fíjense que siempre dentro del get, si usamos el endpoint para verificar el estado de interfaces, vemos cuáles son las que están up, son 3, y vemos cuáles son las que están down, ¿sí? Y obviamente es una sola, ¿sí? Bueno, volvemos a las que están up, y vamos a agarrar esta, la 01, y la vamos a modificar. Lo que le vamos a hacer es, le vamos a cambiar la 01, le vamos a cambiar la dirección IP, le vamos a poner, qué sé yo, la 5, pero le vamos a cambiar su estatus y la vamos a pasar a down. ¿Sí? Ejecutamos. Ok, el endpoint está mal, utilicé el mismo endpoint que se utiliza para ver el estado de la interfaz, para modificar interfaces. Es el endpoint interfaces sin barra algo, modifico, o vuelvo a ejecutar el call, y entonces aquí tengo el mensaje de que la interfaz giga slot 0 port 1 se ha modificado. Si luego veo en el gets, o con el gets, ¿sí? Creo que era la 01, aquí se modificó la dirección IP y se modificó su estatus. De tal manera que si yo ahora veo el estado de las mismas, aparecen las dos que tienen status down. Fíjense, aprovecho aquí, miren lo que pasó acá. No escribí down, cometí un error. Escribí DWN, lo mismo que si hubiese escrito D. ¿Por qué? Porque aquí agregué un casting, o una función que haga casteo, tanto del status como del tipo de interfaz. Estas funciones están aquí al final, después ustedes las van a revisar, y lo que hacen es acomodan distintas posibles entradas que puedan venir a los resultados esperados, ¿no? Por ejemplo, en el caso del status, puede venir U o up
o up y algo más, digamos, lo hice como ejemplo, lo que tiene que coincidir en lo que viene es como mínimo, digamos, dos letras que coincidan, no como mínimo, tiene que haber dos letras o una que coincidan, mínimo una letra que coincidan con A. O la U, o la UP, o ambas, sí, pero si viene algo de eso, siempre él va a acomodar a U y a D, depende de lo que venga, porque la base de datos siempre espera UD. Si ustedes recuerdan, en el modelo también, yo hice algunas consideraciones acerca de los posibles valores de los campos, simplemente para mostrarles que se podía hacer. Esto se hace normalmente para optimizar el espacio de la base de datos. Por ejemplo, el campo slot siempre va o 0 o 1, pero se va a mostrar, cuando se muestre, slot 1 o slot 0. De hecho, si vemos acá, vemos que el panel de administración nos muestra slot 0 o slot 1, o nos muestra Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. Sin embargo, en la base de datos exactamente hay 0 o 1 para slot y port, y Fast y Giga para Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Esto es, bueno, no sé si es importante en este caso, pero se lo mostré como una forma interesante de operar la eficiencia en el modelo de datos, modelos que luego se traducen en tablas, cosa que hace Django, ¿no? Python Django. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está aquí en estas funciones de casteo, para siempre tener una U o una D en estado y fast o giga en las interfaces, que es lo que espera la base de datos. Bueno, eso respecto al método patch. Ya vimos entonces cómo puedo cambiar un registro en el método patch. Ahora, vamos a eliminar un registro. Un registro se elimina con el verbo delete. ¿Y qué valores son necesarios? Obviamente, toda la misma explicación de recién, ¿sí? ¿Qué valores son necesarios? Dispositivo, type, slot y port, son los mandatorios, y la función de Python que ejecutamos, de Django, es primero la ubicación del registro, esto se hace con el get, y luego, cuando tenemos el objeto que lo encontramos, le aplicamos el método delete a ese objeto, cosa que lo que va a hacer es eliminar el registro de la base de datos. Luego aparece el mensaje eliminado, bla, 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 y finalmente, si el registro no se encontrara, aparecerá el mensaje de interfaz no existe, por lo tanto no podrá ser borrada. Vamos a probarlo. Vamos a tratar de eliminar. A ver, vamos acá a hacer un get de todas las interfaces, y vamos a eliminar la 1.1, ¿sí? Entonces, lo que hago es método delete. ¿Y qué necesito en el body? En el body del endpoint, según la documentación, en el delete necesito los datos mandatorios. El dispositivo, que recuerden viene de la URL, y los tres de los que siempre hablo. Entonces, lo que voy a hacer acá es escribir, no necesito la dirección IP, ¿sí? No necesito el status, solamente necesito el tipo, slot y el port. Dije que voy a eliminar el 1.1, ¿sí? Y el verbo tiene que ser el delete. Y la URL es el endpoint de interfaces. Ejecuto el método, se eliminó el registro. Si ahora hago un get, el get, recuerden, prescinde del body, veo que solo tengo 3 registros. Y si quisiera volver de nuevo a dar de alta esa interfaz, bueno, necesito escribir el body en el post tiene que ser completo, ¿sí? IP for address, y esto era, bueno, cualquiera, 005, no, 5 ya está, 6, y el status le vamos a poner, que sea down. Ejecutamos, tiene que ser un post, ejecutamos el
el request y entonces se agregó el registro, y si ahora hago un get, nuevamente están los 4 registros, ¿sí? Entonces, como ven, está funcionando perfectamente la API con todos sus métodos. Algo también a agregar es en esta instancia, puesto que lo hice recientemente, es que esto que ustedes ven acá, que es la salida del API, se puede manipular, ¿sí? Fíjense, se debe manipular, digamos. Fíjense en un get, voy a hacer un get. Perdón, un get de interfaces, ¿sí? Voy a cambiar temporalmente un valor acá de registros. Es decir, esto es lo que estoy haciendo, mejor dicho, es lo que hago, guardo en registros la consulta a la base de datos, que se hace con el método filter, y lo guardo en una lista. Y luego ese registro es lo que mando a la salida, ¿sí? Lo que conté en el detalle método post en el video anterior. Ok, hago la consulta, y resulta que aparece un campo nuevo que no estaba antes, que es el ID. Este ID es un registro interno de la base de datos. Y si yo mostrara de manera cruda la salida de una base de datos como salida de un API, es decir, el contenido de la base de datos como salida de un API, cuando aparece ese registro no aporta nada, confunde, porque es un registro de control, que es el registro que digamos, representa unicidad dentro de los registros en la base de datos, ¿no? Cada registro obviamente tiene su índice. Este campo no lo puedo mostrar, no aporta nada, y muestra alguna cierta falta de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer en el código? Pues es trabajar la salida. Es exactamente lo que hice en el método createOutputs. Voy a dejar esto como estaba, porque ahora yo no devuelvo la salida pura de la base de datos, sino que lo que devuelvo es la salida de aplicar a la salida de la base de datos justamente la función o el método createOutputs, y eso, la salida de eso es lo que mando como respuesta del API. Ahora, ¿qué hace esto? Bueno, esta función es la que me prepara la salida, ¿no? Y lo que hago en la salida no es otra cosa, cierto código para trabajar esto, digamos, de qué se trata, lo que estoy recibiendo, en fin, acá tiene que haber código porque aquí tengo que preparar la salida para todos los endpoints. En un caso responderá por interfaces, en otro responderá por dispositivos, ¿sí? En ambos casos, yo acá es donde elijo qué campos son los que quiero devolver como respuesta del API hacia la consulta, hacia el request, ¿sí? Entonces, lo que ven aquí es el manejo de la salida. En el manejo de la salida, uno decide en qué formato y qué contenido tiene esa salida. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es una lista, ¿sí?, de objetos JSON. En este momento tiene un valor no apropiado, pero como yo lo acabo de hacer pasar nuevamente, por este método createOutput, desaparece el ID, está el contenido que quiero, y siempre dentro de una lista, porque eso es lo que hace el código, ¿no? En una lista lo que hago es guardo objetos de JSON o diccionarios. Bien, eso es para contarle que además cuando uno escribe APIs necesita manipular la salida. Y finalmente, API test es un método que agregué para que se pueda, antes de cualquier cosa, verificar si el API está funcionando. Esto se logra con el método API test, el endpoint API test, método get, y lo que hace es responderme, lo cual
digamos, me confirma que está bien funcionando el API, cuál es el URL que utilicé, el estatus de la consulta, el método, el verbo, el scheme, o sea, el código, el formato HTTP o HTTPS, los headers que estoy utilizando en esta consulta que hice. Aquí, bueno, todos los headers que están en este caso configurados en este call, todos estos son los que están, lo mismo este body, ven que pasó en este get, ¿sí? La autorización que estoy utilizando, en este caso estoy utilizando básica y usuario y password. Entonces es una muestra de que el API está funcionando correctamente. Fíjense el host. Bien, este es un método que agregué para simplemente testear el API antes de utilizarla o en el momento de utilizarla si, digamos, algo no está funcionando correctamente, ¿no? A veces puede no funcionar un método si el resto, o a veces no funciona el API directamente, ¿no? Si yo apagara el servidor o bajara el servidor y hago un API test, esto obviamente no va a funcionar. Entonces, obviamente, mal puedo pretender que funcione lo demás. Bueno, por eso es que agregué ese método. Respecto a la documentación que hay aquí, debo hacer un cambio, porque si bien esto no se llama API test --, sino, o API-test, sino es API test completo, y ahora sí está todo el código correcto. El código correcto lo submito al repositorio del proyecto, y esto es lo que les voy a compartir cuando publique o cuando vean la publicación de este video. Es decir, el video de método patch y método delete, y además el proyecto en el punto en el que está. Bueno, esto es todo en este video. Lo único que quedaría hacer es hablar sobre las conclusiones, que esto tiene que ver, les voy a explicar acerca de que, digamos, Django tiene un servidor HTTPS, el que vemos acá, pero es un servidor que se utiliza para desarrollo, no para producción. Es un servidor que no tolera demasiadas llamadas concurrentes, etcétera, etcétera. Hay que utilizar otra cosa. Entonces, lo que les voy a mostrar o voy a mencionar es cómo un proyecto Django se asocia con otro servidor, que puede ser Apache, o el que yo utilizo, que es Gunicorn, o Gunicorn, o Gunicorn, como le quieren llamar, ¿sí? Y también un servidor estático de contenido, digamos, para todo lo que sea contenido estático y no contenido dinámico, que lo hago a través de Nginx, ¿sí? Eso lo voy a mencionar en otro video como conclusiones, y desde el punto de vista de código lo único que me falta ya es ahora construir una aplicación HTML, que lo voy a hacer, obviamente, una aplicación HTML para ver desde una página lo que estamos viendo acá, con el panel de administración interno que tiene Django. Así voy a armar una página que más o menos muestre lo mismo o haga lo mismo que está haciendo acá. Lo que nos quedaría entonces una aplicación completa, ¿no? Una aplicación con su página web y luego el API que nos permite consultar los datos que muestra la página web a través de calls or requests desde aplicaciones justamente que utilicen el API. Recuerden que en el mundo del automatismo las APIs son muy utilizadas todo el tiempo, porque es la forma en la que tenemos, de poner o sacar datos desde otras aplicaciones o de los dispositivos los que son los que queremos automatizar. Bien, entonces los veo en el próximo video. Gracias.